Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy los recibimos con la grata presencia de la maestra Sara Arellano Palafox, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este, que ya es también programa de ella. Maestra. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, le agradezco nuevamente que me invite a su programa, un programa que es muy visto y que es muy actual, y es un agradecimiento infinito. Gracias. Bueno, en realidad la maestra Arellano, en el momento que le comenté el tema, que está, como ella dice, de vanguardia, está al día, está usted viéndolo en este momento en la pantalla, donde nosotros cuestionamos si es la alienación parental una nueva causa de violencia familiar o si debe tener un tratamiento diferente. La respuesta es definitiva. La ley ordena, no discute, y hoy, escasamente hace unos días, en la Gaceta del Oficial del Gobierno del Distrito Federal publicó una adición al artículo 323 para, en 8 o 10 líneas, definir, delinear, decir en qué consiste para el legislador la alienación parental. En ese sentido es importante que la maestra Sara Arellano nos diga en principio, ella cómo lo entiende, sus estudios, sus investigaciones, qué nos puede decir de esta alienación parental que ahora ya está en el Código Civil del Distrito Federal como una nueva causa de violencia familiar que se suma a las que ahí había, maestra. Sí, doctor. Bueno, antes que nada hay que reconocer que esta figura siempre ha estado. O sea, siempre ha existido la alienación parental. Sobre todo, ahora, bueno, ya se le da un contexto, pero ¿qué significa esto? Significa cuando uno de los progenitores o de los padres habla mal o se expresa mal de el otro padre. ¿Por qué estoy señalando padres? Porque puede ser adoptivo o puede ser consanguíneo. Entonces, la alienación parental significa cuando uno está hablando mal de el otro progenitor. O sea, que el adulto, aprovechando sus circunstancias, su situación, le pone ideas, palabras, reflexiones al niño o la niña, denostando al padre o la madre. Sí. ¿Y los familiares también podrían ubicarse en esa misma tesitura o solamente se limita a los padres? Bueno, en la reforma señala a los padres, pero si damos lectura ya en el tercer párrafo, sí nos menciona que abarca a los familiares más cercanos o con los que convive esos menores. Yo creo que aquí tendríamos que aclarar que esta alienación parental se ubica para los menores de edad, o como nuestro código lo señala, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque hay que mencionar que tenemos una ley de niños, niñas y adolescentes, niños y niñas y jóvenes. Entonces, las edades también hay que mencionarlas. Para nuestra legislación son niños los que tienen menos de 12 años. Son adolescentes los de 12 años a 14 años y son jóvenes los de 14 a 18. Pero tenemos otra ley en la cual nos señalan que son niños los que llegan hasta los 14 años y que también tenemos a los jóvenes hasta los 29 años y adolescentes entre 12 y 18 años. Entonces, aquí nuestra audiencia debe estar en esa tesitura, que vamos a hablar de los menores de 18 años y que tenemos también que señalar y ser muy claros que los menores de 12 años, por disposición de la ley, se quedan
generalmente con la mamá, por disposición de la ley, salvo que la mamá cometa violencia familiar con esos menores. Bueno, ahí, Sarita, yo creo que hay que hacer un agregado, pues muy atinado lo que dices, para decirle a la teleaudiencia que hay que agregar el artículo 1 de la Convención de los Derechos de la Niñez, de que México es parte, que dice que son menores los que no hayan cumplido 18 años. Exactamente. Y como estamos adheridos a la Convención, ese es derecho positivo vigente en el nuestro. Pero además habría que agregar una resolución muy reciente de la primera sala por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó en un amparo directo que, a pesar de que el código al que tú te refieres habla de los menores y que hasta los 12 años deben estar con la mamá, esto ya cambió. Entonces ahora la Corte dice, y ha sido cuestionada inclusive en un evento reciente, la directora de la Facultad de Derecho, ahí en la propia institución, decía que era muy complicado la resolución porque dice lo que resolvió la Corte: no hay preferencias, tienen la misma capacidad el hombre y la mujer para darles la guarda y custodia, sea cual fuere la edad. Entonces, eso viene a ser un punto importante en lo que tú dices, que además, yo lo he reiterado en este programa, la materia de la minoría de edad en este país es un total desorden jurídico, científico, legislativo, cultural, social, económico, electoral, porque cada quien, si vamos al derecho laboral, tiene una edad. Que acaba de reformarse. Que subió a 15. Que subió a 15. Pero aún así, es una materia, muy bien, ahí se dice 15, y se es ciudadano a los 18. Y si no tienes 18 eres incapaz. Pero el Código Civil dice que a los 16 puedes ir a un notario y hacer un testamento público. Sí. Entonces, o que a los 16 te puedes casar, tener un hijo y seguir siendo incapaz jurídicamente. Entonces, ese es un tema que otro día trataremos, porque seguramente que a la distinguida teleaudiencia le puede interesar más saber lo que ha dicho la ley, lo que ahora ya ordena, y que de alguna manera tú ya tocaste el marco de referencia, y sería bueno que nos dijeras, sobre todo para quienes no poseen la ciencia del derecho, ateniéndonos al Código Civil, cómo se define hoy la alienación parental, porque esté bien o mal, ya es una definición. Sí, en nuestro código nos menciona que va a ser todas las conductas que los padres realicen para infringir en el estado anímico o psicoemocional de los menores contra alguno de ellos. A grandes rasgos, eso es la alienación parental, cuando influyen en forma intencional para que su psiquis se vea afectada contra el otro progenitor o padre. Eso que dices es exactamente lo que la ley señala, que antes les dije a ustedes. En este caso, la reforma, que es el artículo 323, el rubro general es 323 ter, y tiene diferentes hipótesis, quater, quintus, sextos, y en este caso se le dio a esta reforma el número septimus en latín. Dice que se corran los números y textualmente dice el primer párrafo: comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor
con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. Este es muy amplio. Sí. ¿Qué se puede parafrasear de esto como para ponerlo todavía más claro, Sarita? Sí. Porque ejemplificar. Ejemplificando, cuando uno de los progenitores habla mal del otro, por ejemplo, es un inútil, no nos manda los alimentos, tu progenitor realiza malas cosas, tiene un mal carácter, nos ha abandonado, se ha olvidado de nosotros, o no recuerdas en forma reiterada decirle conductas que no fueron ciertas. ¿Recuerdas cuando te golpeaba? ¿Recuerdas cuando te jaloneaba? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la violencia física, la psicoemocional, la sexual y la económica. Entonces, tendemos mucho a manejar la económica. O recuerdas cómo tu papá te abrazaba, por eso no te dejó ir. O recuerdas que tu mamá te llevaba con sus familiares para que hicieras uso de elementos que no eran correctos para tu edad. Esa es la forma más clara que nosotros podemos analizar, que desafortunadamente la que más manejamos esta figura somos las mujeres. Y bueno, soy mujer, pero, sí, pero siempre las manejamos. Eres imparcial y objetiva, y eso hace que cuando la gente te ve aquí en la televisión, en el canal judicial, los correos que yo recibo es que piden que vengas, que temas así como este tan complejo, porque tienes una forma muy clara de explicarlo, ¿no? Entonces, antes de ir a un corte, nada más dejamos asentado esto. La ley dice, describiendo lo que les acabo de leer, que eso es violencia familiar. Pero en el segundo párrafo aclara y expresa la conducta descrita, es decir, de lo que les acabo de leer, de acuerdo con el legislador que ordena, dice el legislador, se denomina alienación parental. Y esta alienación parental se va a dar, dice la ley, cuando se realice por uno de los padres. Aquí habla singular, femenino y masculino, da los padres, por eso no es esa farragosa expresión de el padre y la madre, el, la, los, las, etcétera, que resulta chocante. Dice, quien acreditada esa violencia, esa conducta, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor. No dice que se pierda, que se suspenda. ¿Y qué efectos produce la suspensión? Voy a dar un corte y regresamos con ustedes porque es un tema que requiere más explicación y que escuchemos a la maestra Sara Arellano. Bueno, seguimos, estamos, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio que esté con nosotros la maestra Sara Arellano Palafox, profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la UNAM, y estamos en el tema de la alienación parental. Y antes del corte les decía yo, sobre todo para ser más explícito, que el legislador ha determinado que la interpretación, ellos dicen lo que es alienación parental, y en este segundo párrafo, cuando refiere que esa violencia familiar se va a llamar alienación parental,
dice que en el momento que eso se dé, aquí viene el primer problema, la prueba. El que no tiene la prueba de un derecho, tiene la sombra de un derecho. Y aquí, para acreditar, se requiere una prueba. Y va a exigirse una prueba pericial. Pero de esa vamos a hablar más adelante. Dice la ley, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad. Como ustedes saben, la patria potestad se termina cuando se llega a los 18 años o la persona se casa a los 16 y por emancipación ya no hay patria potestad. Se suspende en los supuestos que la ley determina y se pierde cuando la ley dicta una sentencia en ese sentido y dice tú ya perdiste la patria potestad. Aquí estamos hablando, como dice la norma, será suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor y en consecuencia del régimen de visitas y convivencias, que en su caso tenga decretado. Suponiendo que ya estuviera esto produciendo efectos jurídicos y se da, la ley dice, te suspendo en el ejercicio de la patria potestad y tampoco puedes tener la guarda y custodia y mucho menos convivencias. Y termina el artículo diciendo, asimismo, en caso de que el padre alienador o la madre alienadora tenga la guarda y custodia del niño, esta pasará de inmediato al otro progenitor si se trata de un caso de alienación leve o moderada. Aquí ya entró el legislador a grados que definitivamente, con todo respeto al juez familiar, no tiene esta capacitación, requiere un apoyo de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, para que se pueda determinar si es leve, moderada o grave. Pero ahora vamos con la maestra Sara Arellano para que nos haga algún comentario respecto a este segundo párrafo de esta reforma que es muy reciente, de 9 de mayo de este año, y que seguramente ella tendrá todavía que agregar algo más para que sea más explícita nuestra comunicación con ustedes. Sarita. Sí, maestro. En esta parte debemos de tener también muy claro que nuestro legislador trata de proteger siempre a los menores. Entonces, al momento en que señala, en el momento en que se conozca que existe violencia familiar por alienación parental, vamos a suspenderte el derecho que tú tienes de representar a ese menor. Pero continúa con todos sus deberes, dar alimentos, protección, etcétera. Ahora, si la persona o el padre es el alienador que lo tiene bajo su guarda y cuidado, entonces ahí nuestro legislador entra para decir, tú no eres capaz de tenerlo bajo tu guarda y custodia, te lo voy a quitar inmediatamente. ¿Por qué? Porque le estás ocasionando un problema psicológico, un problema que más adelante al propio Estado le va a ocasionar problemas, si lo vemos a gran escala. De ahí nuestro legislador nos señala, te lo voy a quitar inmediatamente. Yo no entiendo cómo va a ser eso inmediatamente. Será por la fuerza misma, ¿no? Tendremos que avisar al legislador y que vaya la fuerza pública al domicilio y te lo retiro. Lo voy a llevar a una casa, hogar, para que ahí lo tengamos bajo una supervisión. Tendremos que hacer valer el derecho tanto de una de las partes como de la otra, porque también debemos estar muy conscientes que luego las personas somos muy mentirosas, tanto varones como mujeres. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos menores? Uno le va a decir, te retiré de tu mamá porque está hablando mal de ti. Y la otra va a decir, ya viste, tu papá lo que nos está haciendo, separarnos. Ahí no entiendo. Por eso,
estoy totalmente a favor de la posición de usted en que deben de ingresar especialistas en el tema. Los psicólogos, los psiquiatras, nosotros como conocedores del derecho. ¿Por qué? Porque podemos estar violentando otros artículos que van a favorecer a esos menores. Bueno, aquí a mí me gustaría preguntarte, que es muy importante, porque quizá interprete yo las dudas que la distinguida de la audiencia que nos honra viendo este programa tenga. Claro, ni tú ni yo somos médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos, sabemos algo de derecho familiar y de derecho civil, pero en realidad este es un problema desde tu perspectiva personal, jurídico o médico. Para mi gusto, de los dos. Jurídico, porque no estamos haciendo las cosas bien dentro de nuestro propio código. Y médico, porque se tiene la certeza que los problemas que viven los pequeños hasta los 12 años van a repercutir en todo su mundo familiar. De hecho, me han comentado los especialistas que los chiquitos hasta los 3 años, si no conviven con los dos progenitores, llevan una secuela para toda su vida. E inclusive llegué a comentar con amigos médicos que tenemos etapas para podernos divorciar, que no es nada más pensando en nosotros, es a los 3 años, a los 12 años, hasta los 18 años, y bueno, ya después ya tenemos un criterio. Si nosotros lo hacemos en las edades intermedias, les ocasionamos problemas psicológicos a los chicos. ¿En qué consistan? Nos han comentado porque son las convivencias y son las identificaciones. A ver, con el sexo opuesto, sea varón o sea mujer. Es una respuesta muy inteligente que seguramente a ustedes les va resolviendo sus dudas. A mí ahorita me han surgido otras que le voy a plantear a la maestra Sara Arellano. Si la ley nos da una solución, nos da una propuesta y nos dice, esta es violencia familiar, un poco voy a llegar a un terreno movedizo, que no es ni el tuyo ni el mío, pero cuando menos tenemos que dejarlo planteado porque la cultura, la inteligencia, el nivel de las personas que nos ven es definitivo para poder hacer una cosa interesante. Esta alienación parental se podrá clasificar, calificar, ubicar, probar que es una enfermedad mental. Antes que me contestes, te voy a dar otros elementos, porque una enfermedad mental tiene un síndrome, síndromes características de una enfermedad, y las enfermedades mentales de las que conocemos sin ser expertos tienen características, tienen situaciones que, bueno, la enfermedad mental científicamente probada es algo que la persona puede tener hasta que se muera. Estaremos en el nivel, o vamos a ser audaces en opinar tú y yo, si la alienación parental que se da en ese momento es una enfermedad mental que va a acompañar al niño hasta que se muera. Pues yo diría que no es una enfermedad mental, pero que sí lo va a acompañar el resto de su vida. Los efectos. Sí. Enfermedad, no, porque llega el momento en que tenemos la capacidad de entender. Entonces, ¿qué es? Si no es enfermedad, necesitaríamos aquí un psicólogo, un psiquiatra, sí. Pero por lo pronto, para no dejar las dudas,
si es enfermedad mental, hay que decir sus características, etcétera, que tú y yo pues no estamos en esa, no sabemos eso. Pero tú das como magnífica abogada una respuesta que da para más. No es enfermedad mental, pero los efectos, y eso lo puede acompañar siempre, porque él después es probable, hombre o mujer, niño o niña, que repita ese modelo. Sí, que puede ser, o que tenga la capacidad para modificar lo que estuvo mal dentro de su niñez o dentro de sus primeras épocas de vida, ¿no? Porque esa es la capacidad que tenemos todos nosotros, de analizar lo que estuvo mal, lo que nos ocasionó un daño y modificarlo. Y cuando nosotros hablamos de una enfermedad, no tenemos la capacidad para modificarlo solos. Tenemos siempre que estar en auxilio de una persona conocedora del tema. Entonces llegamos al mismo punto. Sí. Eso, ¿no? Enfermedad mental. Yo digo que no. Muy bien. Si vamos en ese sentido, yo coincido contigo en esa afirmación, basados fundamentalmente en cuestiones a priorísticas de experiencias, ¿no? Pero ahí está. Se dan los efectos. Como dice la ley, voy al tercer párrafo para seguir en esa misma tesitura. Dice, en el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, antes dije que la propia ley señala que sea leve o no sea grave, pero aquí dice severo, en ningún caso, esto ya es drástico de parte de la ley, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, porque ya como lo dijo la maestra Arellano, parientes en la línea colateral igual o desigual, recta, ascendente o descendente sin limitación de grado, y en la otra hasta el cuarto grado, se pueden estar involucrados en esto. Y sigue diciendo la ley, se suspenderá todo contacto con el padre alienador o la madre alienadora, y el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno. Aquí ya la ley habla de que ya intervinieron otras personas, ya hubo un psicólogo, ya hubo quien dijo que esto está mal, o un psiquiatra. Entonces, volvemos al punto. El diagnóstico tuvo que ser, esta es una enfermedad mental. Y cuando dice la ley severa, vamos a ver si más adelante, si él y ella son alienadores, porque también estamos viendo que uno sea la víctima, pero en realidad en la convivencia con el niño, si hablamos del papá, él puede estarle diciendo al niño, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué te hizo? ¿Por qué no viene? Etcétera. Entonces ahorita ahí va a haber ya dos enfermos, dos padres alienadores, un niño enfermo. Entonces, ¿a dónde o con quién va a ir a dar ese niño? Algo que también observé, y siguiendo la línea que usted menciona, maestro, generalmente se piensa que la mujer es la buena, que la maternidad te da a flor de piel, y eso no es cierto. También se dice que el varón es muy despegado de sus obligaciones o del efecto para los hijos. Tampoco es cierto. Es cierto. Nosotros, por la práctica, sabemos que los dos pueden actuar de la misma forma. Ahora, no por el hecho de que uno lo tenga más horas y otro conviva nada más en determinados momentos, quiere decir que uno es más bueno que el otro. También debemos nosotros de ver que es el contexto de cómo se están desarrollando las cosas. Porque hay papás, por ejemplo, que toman de rehenes a los hijos por medio de lo económico.
Que es la otra violencia. Que esa es la otra violencia, pero que le dicen, te voy a comprar tal juego si tú me dices qué es lo que hace tu mamá o qué es lo que o quién va a la casa. Esa es una parte. La otra. Y ahí está ya mezclando los dos. La alienación parental y la violencia económica. Exactamente. Luego está la familia. Si bien es cierto, usted y yo defendemos mucho la familia de origen, sí, pues también ellos toman su partido. Cogen partido ahí, sí, es cierto, definitivo. Ya sea con la hija o con el yerno o los mismos hermanos. Bueno, a veces la abuela es la puede que influye ser más alienadora. Sí, puede influir más, sobre todo ahorita o el abuelo, que estamos viviendo el hecho de que ambos salen a trabajar. Y entonces los menores se quedan con los abuelos o se quedan con los tíos. Y tal vez ellos son los que más hablan hasta de ambos. Entonces, la familia también influye mucho. Yo he visto cómo hay familias en que en las fiestas, en las reuniones, solamente está una parte de la familia, no de ambas líneas. O a veces separadas. O las reuniones deben ser el lunes para uno y el martes para el otro, porque no sabemos convivir, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar que todos tenemos cierta injerencia. Ahora, si tenemos todavía hermanos solteros, también influyen. Ya ves, tu mamá no te cuida, por eso yo estoy aquí en la casa. O mira, tu papá no te da esto y yo tengo que darles el dinero. Ahí también encontramos a la familia inherente y este menor luego ya no quiere ni a papá ni a mamá. Quiere más al tío. Quiere más al tío. O a la tía. O a los abuelos. También se dan esas circunstancias. Entonces, aquí la otra pregunta que usted me realizaba, ¿con quién van a ir a dar los menores? Si vamos todos a acudir a esos centros y el especialista dice, ninguno tiene la capacidad para tener a este menor o a estos menores, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Con quién lo va a depositar? Y perdón que diga esta palabra, ¿con quién van a depositar a ese o a esos menores? Ahora, dentro de esa clasificación nos señala leve, de mediatez y la muy grave. ¿Cómo será eso? ¿Cómo le van a hacer los especialistas para decir cuándo es leve? Bueno, tu papá medio te quiere. Y la grave es, ya no te quiere. Bueno, eso, en esta reforma, que es el párrafo que sigue, para terminar, antes de irnos a un corte, es que va a aparecer un departamento de psicología. Ya no quizá esas historias del hospital Juan N. Navarro, que pedías una prueba psicológica, te daban un oficio y dentro de 6 meses te la programaban y cuestiones como esto, ¿no? Ahora, esta parte del artículo 323 séptimos del que he estado hablando dice, a fin de asegurar el bienestar del menor y en caso de que por su edad resulte imposible que viva con el otro progenitor, el Departamento de Psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no alienado. Nosotros tuvimos la experiencia cuando hicimos el Código Familiar de Hidalgo en 1983, hace 31 años, de crear el Consejo de Familia. Pero aquí la reforma dice que este departamento de psicología va a determinar. No. El que va a determinar es el juez, con la información que dé el departamento de psicología, porque entonces se está sobreponiendo el departamento de psicología del tribunal
a la decisión del juez, de acuerdo a lo que dice textualmente la ley. Y para terminar, el último párrafo dice, el tratamiento para el niño alienado, aquí ya llegamos a una calificación, que de eso vamos a hablar en la última parte, de si en realidad es una enfermedad, si tiene carácter científico, si se puede probar, si las organizaciones internacionales admiten que la alienación parental sea una enfermedad. Dice en la parte última del artículo, el tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Aquí el paquete, la responsabilidad es para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que, repito, no debe administrar justicia en lugar del juez, sino darle al juez los elementos, porque además para la alienación va a ser necesario un colectivo, un médico, psiquiatra, un psicólogo, una trabajadora social, un terapeuta, un abogado, distinto al juez, para evaluar todo esto y darle al juez ya las cosas hechas. De otra manera, de acuerdo a lo que la ley expresamente dice, el texto de ella, es que el Departamento de Psicología va a tomar esa decisión. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Aquí. Gracias por seguir con nosotros en el canal judicial. Estamos hablando de la alienación parental. Si usted acaba de sintonizar el canal, tenemos el privilegio de estar escuchando a la maestra de Derecho Civil y Familiar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, que como usted sabe es la mejor de Latinoamérica, la Facultad de Derecho. Es muy importante que usted, que ha seguido este programa, sepa, vamos a esta tercera parte, hacerle algunas sugerencias, algunas conclusiones, algunas recomendaciones, poniendo como valor principal, por encima de todo lo demás, no al niño, ni a la señora, ni al papá, sino a la familia. La familia como esencia de la sociedad, del Estado, y que definitivamente si la familia está mal, la sociedad y el Estado van a tener problemas. En esta parte, Sarita, sería conveniente que las personas que nos ven, tú resumieras estas cuestiones que hemos tratado, qué les puedes sugerir, aconsejar, porque ahí está el problema ya, bien lo dijiste tú al empezar, siempre ha estado, pero ya se agudiza cuando se da esta situación. Sí, doctor. Aquí, si usted me lo permite, voy a ser un poco coloquial para nuestra audiencia. En primer lugar, cuando nosotros manipulamos a los hijos en contra del otro progenitor o contra su familia, estamos cometiendo violencia familiar. Violencia familiar que está sancionada por nuestro código. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar eso? Siendo honestos con nosotros mismos. En el momento en que nosotros tengamos problemas con nuestros cónyuges, con nuestros familiares políticos, tratar de que los niños no estén presentes, tratar de que seamos lo más ecuánimes posibles. ¿Qué quiero decir con ello? Entender con nuestra población que le ocasionamos mucho daño a los niños cuando hablamos mal de nuestros cónyuges o concubinos o nuestros familia. Sí. Entender que no debemos hacerlo. Los niños por ellos mismos se van a dar cuenta
quién está actuando mal. Para mí, desde el nivel de sexto de primaria, debemos motivar a los progenitores a no hablar mal en frente de nuestros hijos, de nuestra propia familia. ¿Por qué digo desde la primaria? Porque desde ahí los niños están escuchando todo lo que hablamos de la familia, de nuestro cónyuge o de nuestro concubino o de la persona con la que vivamos. Pero nosotros como padres somos los que tenemos la obligación de hablar bien de nosotros mismos. Esa sería para mí la primera situación. La segunda, que no olvidemos quienes hemos procreado, que nosotros escogimos a la pareja y que si nos equivocamos somos nosotros, mas no que recaiga sobre los hijos esa mala influencia. En el momento en que nosotros entendamos que nuestros hijos van a sufrir porque es parte de su familia la otra persona, en ese momento yo creo que dejaremos de provocarles ese daño, que debemos entender que los estamos dañando al hablar mal de alguien que nosotros escogimos. Entonces, desde la primaria, en la secundaria, ahondar más, decirles a los niños y a las niñas, ahora que se estila mucho decir niños y niñas, que en el momento que formemos una familia debemos estar conscientes que la escogimos y que debemos tratarnos con la mayor armonía posible. El respeto. Y el respeto. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hablamos desde casa, pues nadie nos va a ayudar. La ley nos señala y nos señala sanciones y nos dice dónde podemos acudir, pero realmente el problema viene en la casa. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos devaluamos? Progenitores, no devalúen a la persona enfrente de los niños. Les estamos causando un mal. Ellos ya no se van a poder desenvolver ante la sociedad, que es al mundo donde ellos van a pertenecer. Y a nivel preparatoria, también volverles a reiterar que las relaciones entre las parejas deben ser con respeto, deben ser armónicas, porque si eso transmitimos a nuestros hijos, ellos también lo van a asimilar. En el momento en que dejemos de hablar con groserías, porque ahora todos los muchachos se hablan con groserías, y eso también ellos lo van a detectar para con sus hijos. Debemos ser coherentes nuestros actos con los hechos. Bueno, yo creo que es muy importante lo que ha dicho la maestra Sara Arellano, porque como siempre su experiencia como intelectual, como profesora de la facultad, como mamá, como esposa, como hija, transmite esas experiencias que son tan importantes. Y yo aquí parafrasearía lo que dijo en un momento dado el actual secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, de que la educación empieza en el hogar. Es la primera escuela y ella la ha hecho en forma integral porque ha incluido reflexiones sobre los valores que hay en la familia y que es lo más importante que tenemos. Pero volviendo al aspecto eminentemente jurídico, dejamos al margen estas cuestiones que no tenemos la capacidad para tratarlas, por ejemplo, de lo que dice Richard Gardner, que en 85 empieza, en 1985, a hablar de estos conceptos de la alienación parental y que la Asociación de Psicología Norteamericana no admite que sea una enfermedad mental, o la Organización Mundial de la Salud, pero eso quizá un día, Sarita, traigamos unos expertos y podamos amalgamar lo jurídico con lo médico o con lo psicológico. Pero antes de irnos, es importante que juntos reflexionemos sobre esto. Estamos normalmente hablando, primero,
de los problemas que se derivan del derecho familiar, de el divorcio incausado, de que no pagan los alimentos, de que no se permite la convivencia, de que hay alienación parental, todas estas cuestiones que son permanentes. Pero ¿hasta dónde? Y vamos al caso concreto de la alienación parental. La ley, las normas del derecho familiar que están insertas en el Código Civil o los códigos familiares que hay en el país, que son 8, o los códigos civiles que existen, o el civil federal, no tienen una parte que pudiera ser preventiva de la problemática familiar. Es decir, y me gustaría escuchar tu opinión de esto que te voy a plantear. Si uno de los más graves problemas, y eso hace que surjan los centros de convivencia familiar supervisada, es que la mamá, cuando se divorcia o se separa en una situación de hecho de un concubinato, o en un amaciato y tiene hijos y ya no quiere que el Señor los vea, la ley dice, va a haber convivencias, va a haber visitas. Y la señora hace caso omiso de esa ley, incluso de una incipiente vía de apremio, donde dicen, si no permites, te vamos a poner una multa de 10 días de salario mínimo. Si la segunda vez no permites, después de que pasó un mes o 2 o 3, te vamos a poner una multa de el doble. Y sigue sin darse la convivencia. Y la tercera, finalmente, así como un extremo, dice el juez familiar, te voy a arrestar 72 horas para que cumplas. Y hay personas que dicen, pues me voy al arresto, pero no ves a mi hijo o no ves a mi hija. Donde ahí hay más alienación del padre o la madre que los propios hijos. Entonces lo que yo te quiero plantear y a la distinguida teleaudiencia es, ¿por qué no reformamos las normas de derecho familiar? En el caso específico que no permiten la convivencia, con 3 medidas de apremio. La primera, un arresto de 5 días, con todos los recursos que hay, el amparo y lo demás, pero que en la ley esté decretada la vía de apremio de 5 días de arresto. Hacerla efectiva. Y la señora o el señor, quizá con esa situación permitan, pero viendo lo que ocurre, la realidad, y no se dio la convivencia, iríamos a una segunda vía de apremio. La señora está empecinada con su hijo, con su hija, tiene una venganza contra el señor porque le resultó un galán, porque es un desobligado, porque lo que sea. Problemas 1000. La imaginación es superada por la realidad. Se da la segunda vía de apremio, 10 días de arresto. Claro, hay que tomar las providencias de que el niño o la niña esté salvaguardado. Eso ya lo doy por descontado. Pero sigue sin haber convivencias. Ya es grave. Entonces la tercera vía de apremio, que pienso va a prevenir y va a resolver la problemática esta de la que tanto hemos hablado, de que puede ser una enfermedad mental para siempre y los graves problemas que hay en la familia, es la tercera vía de apremio, es pérdida de la patria potestad de la persona que ha impedido las convivencias. ¿Qué piensas? Mire, soy muy fuerte, ¿no? Bueno, maestro, aquí considero que debemos actuar así. Debemos ser tajantes y como ahorita usted lo menciona, yo diría que 3 medidas de apremio.
Una, la que usted menciona, de 5 días, otra de 10 días y otra de 6 meses de prisión. Y decretar la pérdida de la patria potestad. Pero mira, que el Estado sí lo realice. Pero yo en realidad sí, nada más que se me hace ahí sí ya un extremo por todas las consecuencias. Pero lo que se trataría es de prevenir que si tú no permitiste las convivencias 1 y 2, el no permitirlas, ya no la cárcel, va a ser eso que no dejas, la causa que pierdes la patria potestad. Entonces tú que estabas empecinado en que no la vea, puedes perder la patria potestad. ¿Me explico? Sí. Creo que eso es importante, pero bueno, Sarita, es conveniente dejarlo así asentado, el tiempo nuevamente.